Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy vamos a dar inicio a la segunda jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales en la modalidad online. En las jornadas pasadas nosotros estuvimos trabajando todo lo que era el módulo 1, que estábamos conversando acerca de las generalidades en los proyectos de ingeniería. Estuvimos conversando acerca de cómo era la estimación de costos, o por lo menos cómo yo a nivel personal y en la empresa manejamos los costos acerca de los proyectos que estamos generando. Pues sí, no solamente están enfocados en la parte de ingeniería estructural, sino que también desde el punto de vista de cualquier tipo de proyecto. Fíjense que la metodología es una metodología estándar donde siempre le vamos a dar prioridad a la calidad del producto, del proyecto como tal, tratando de que esta calidad no se vea minimizada por razones de tiempo ni por razones de costo. Eh, También estuvimos conversando de que más o menos un 80% del tiempo que nos lleva a nosotros a hacer el proyecto lo vamos a tardar en planos, nos vamos a llevar en procedimientos que no son propiamente el cálculo. Entonces, este es el problema que se nos presenta a la hora de, de hacer una entrega. La presentación, la entrega, los planos, la cantidad de detalles. Ahora, ese enfoque que nosotros tenemos que hacer de minimizar los tiempos de ejecución deben estar referidos a disminuir esos procesos. Y por esa razón, nosotros en la especialización no solamente vemos la parte de cálculo, sino también vamos a ver la parte de planos. Ahora, también es un punto importante establecer que un buen calculista es una persona que sabe utilizar los o el software de acuerdo a la manera más óptima posible. ¿Qué puede decirse? ¿A qué me refiero con esto? Que de la gran gama de software que hay en el mercado, hay unos que permiten hacer el mismo procedimiento en un menor tiempo posible. Hay unos que permiten exportar memorias de cálculo. Hay unos que con las visualizaciones uno puede ayudarse y de esa manera deja brindar un mejor producto. Y la otra cosa es que nosotros podemos trabajar en conjunto con otros profesionales usando las mismas herramientas. Hace unos instantes estábamos conversando y hacíamos la acotación de que hay profesionales que tienen mucha experiencia, mucho tiempo de graduado, han hecho grandes trabajos, bastantes trabajos, pero ¿qué sucede? Se han quedado un poco atrás con la tecnología. Entonces, cuando nosotros hacemos la estimación de costo, ok, una persona con 20 años de experiencia, pero es una persona que a la final hay que hacerle los planos, hay que montarle la memoria, simplemente hace la parte intelectual, pero no hace la parte física. Entonces eso conlleva a que tengamos problemas en el momento de la entrega. Ahora, desde mi punto de vista, nosotros hay empresas que tienen el personal y tienen el personal de apoyo. Es importante tener un personal de apoyo, claro, quien haga los planos, quien ayude a hacer una memoria, todo eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, el profesional encargado de la especialidad es quien debe hacer sus planos, es quien debe hacer sus memorias, porque él es el que sabe qué fue lo que quiso entender, cómo fue vamos a decir, su idea de cómo concebir el proyecto. Por eso nosotros, por lo menos, trabajamos la parte de cálculo y buscamos la forma de que esos cálculos sean de una vez llevados. Eso es parte de lo que vamos a aprender aquí en la especialización y que nosotros como profesionales podamos hacer el trabajo completo. Además, eh, por experiencia, y siempre lo he dicho, el ingeniero que esté encargado de un proyecto completo, por ejemplo, yo les mandé a ustedes un urbanismo para que hicieran el cálculo, la estimación de costo. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer la estructura nada más, pero si una persona está encargada de agarrar el proyecto completo,
tiene que tener en cuenta y saber cuánto tiempo debería llevar cada actividad. Y la única forma de que usted sepa cuánto lleva cada actividad es que en algún momento la haya hecho. Entonces ahí es cuando uno no tiene los problemas de este, jefes que están queriendo que se hagan cosas en un tiempo que es imposible. ¿Por qué? Porque el jefe, como nunca lo hizo, no sabe cuánto tiempo requiere realmente hacer ese trabajo. No sé si me entienden y han tenido esa experiencia. Entonces, estuvimos conversando algo de las normas internacionales, las normas nacionales acá en Venezuela. Hicimos algunas acotaciones sobre las normas de Colombia y Ecuador en las versiones pasadas. Pero a partir de hoy, vamos a trabajar el módulo 2. El módulo 2, el esquema de la especialización lo tienen ustedes también, que yo se los hice llegar desde un principio, para que puedan ir guiándose sobre los contenidos que vamos a estar trabajando y de esa manera ustedes puedan preparar también la clase y cualquier cosa que dejen pendiente la podamos aclarar aquí. Recuerden que estos cursos lo mejor es que son interactivos y que nosotros podemos estar intercambiando ideas. Bueno, de verdad que agradezco el apoyo de muchos de ustedes que han estado enviando información de lectura, cosas para que compartamos con el grupo. Eso es lo que nosotros queremos acá, que haya cierto ánimo de compartir la información, haya ánimo de que todos trabajemos juntos y bueno, esa es la idea. Bueno, señor, vamos a trabajar a partir de hoy lo que sería el módulo 2, conceptos básicos de software de ingeniería estructural. Nosotros decimos que 24 horas para la parte online será aproximadamente 2 semanas de clases, así que no se guíen mucho por las horas que están allí. Esta estimación de horas no aplica muy bien para la gente que está online, para ustedes son un poco más de horas debido a las interrupciones que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, en este módulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero es similitud, diferencia de aplicaciones de software de ingeniería estructural. Vamos a trabajar lo que llamamos el flujo de trabajo asistido por software. Ese flujo de trabajo es, vamos a decir, una especie de esquema, de guía para utilizar el software desde el punto de vista de, vamos a decir, paso a paso para que las personas puedan guiarse y establecer un nivel de trabajo óptimo. O sea que usted pueda optimizar sus procesos y vamos a ahorrar el tiempo de cálculo, sobre todo en la parte de cálculo, que es lo que vamos a trabajar acá. Entonces, el flujo de trabajo ya se los voy a hacer llegar. Eh, También en la parte, cuando dimos la clase presencial, se los recomendé escribirlo para que fueran añadiendo puntos ustedes de lo que se estaba hablando y de esa manera ustedes podían agregar sus comentarios. Entonces, acá vamos a trabajar todo lo que es la parte de definición de los parámetros de los modelos de edificaciones. Estos son a los niveles bastante básicos para nosotros aprender a lo que es la introducción de datos correctamente dentro del software. Recordemos que el software es el elemento más ignorante de todos. Él no sabe realmente lo que está allí. Además, yo siempre parto de la idea de que uno como ingeniero ya debe saber o presentir cuáles son los resultados a obtener. El software simplemente va a hacer una verificación de la idea que tenemos concebida acerca de los resultados que debemos obtener. Eso es siempre una acotación que yo hago. Nosotros como ingenieros ya debemos tener una idea de qué es lo que vamos a obtener antes de hacer el primer clic dentro del programa. Entonces, fíjense algo. Vamos aquí, vamos a ver sistemas de unidades, todo lo que vamos a hablar. Más o menos hasta acá vamos a estar conversando. ¿Sí?
Ok, vamos ahora a comenzar con lo que les estaba comentando, las similitudes y diferencias de aplicación de los software de ingeniería. Cuando yo trabajo con los software, yo les voy a mostrar una pequeña carpeta que tengo acá. Esta carpeta, les voy a mostrar para que se les actualice su pantalla. Como les comentaba, esta lista que están viendo allí es la cantidad de software que tengo instalados en la máquina para realizar distintos tipos de trabajo. Ahora, fíjense, yo no estoy, como dicen, casado con un solo programa. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces ese programa ha tenido una limitante y tiene una limitante. Entonces, ¿qué pasa? A veces está corregido en otro. Por lo menos hay software, por lo menos especializados en la parte de vialidad. De esto les recomiendo por lo menos el AutoCAD Civil 3D. ¿Mm? El programa AutoCAD Civil 3D es un programa especializado para análisis y diseño de vialidades, movimiento de tierra, urbanismos. O sea, es un software especializado en el área. Yo no puedo pretender hacer todo eso con AutoCAD. Aparte que bueno, sí se podría hacer una parte, pero todo no va a salir de manera automática u óptima. Por ejemplo, el mismo AutoCAD Civil 3D, tiene herramientas para la simulación del tráfico, radios de giro de acuerdo al vehículo. O sea, yo puedo sacar la estimación del radio de giro que va a tener una gandola de 2 o 3 conexiones, o un camión o un vehículo, y eso me va a permitir nosotros diseñar la vía. Pero también tengo lo que llaman el Storm, que debe estar por acá, que es una herramienta extensión que me permite calcular la, el tamaño de la cuenca, el, el, la cantidad de lluvia, todo eso. Entonces, como les comentaba, hay una herramienta que permite calcular con el AutoCAD Civil 3D. Yo puedo calcular la cuenca, el tamaño de la cuenca, la línea, cómo son el flujo, cómo va el análisis de pendiente, y con el Storm yo puedo calcular, vamos a hacer los análisis de las curvas de lluvia para poder saber los caudales que van a tener, hacer crecidas, o sea, todo eso lo puedo usar con ese software. Ahora, cuando yo te trabajo la parte por lo menos de edificaciones, ya yo me voy a enfocar a la parte de CCI. Fíjense que yo para cálculo estructural yo manejo el ETAPS, el SAP 2000, el SAFE y el robot estructural de análisis. Y para puentes, el Bridge. Son 5 software que son para cálculo estructural, pero que tienen distintas utilidades. Ahora, con el SAP 2000 yo pudiese hacer todo, pero ¿qué sucede? No va a ser, no tiene el mismo grado de eficiencia que hacerlo con uno o con el otro, tareas específicas. Por ejemplo, el SAP 2000 es la herramienta especializada para hacer cualquier tipo de cosa. O sea, no solamente es cálculo de edificaciones. El cálculo de edificaciones es una de las tantas labores que usted puede hacer con el SAP 2000, pero no es toda. Déjeme apertura aquí, también voy a tener en cuenta el SAP 2000. Déjeme abrirlo para tenerlo en ventana para ustedes. Entonces, ¿qué pasa? La misma gente de SAP 2000 ha entendido que tiene que establecer o simplificar los procedimientos. Aquí sí, ya es una información con eso. Aparece lo mismo. Ok, fíjense esto. El SAP 2000 es una herramienta muy, muy, muy extensa. Tanto es así que sus fabricantes se dieron cuenta de eso y llegaron a la conclusión de que tenían que simplificar los procedimientos con el SAP 2000. Vamos a ver aquí, actualizar la pantalla mientras ustedes pueden ver algo allí. Se la actualiza, yo le voy a ir abriendo el SAP 2000 y mostrándole unas partes de las ventanas que él genera. Entonces,
¿Qué sucede? El SAP 2000 es una herramienta que es muy extensa y al ser muy extensa a veces dificulta la extracción de resultados para poder trabajarlo. Entonces tendríamos que trabajar con software alternativo para completar la información. Como vamos a decir, ya AutoCAD, ya sabríamos que tendríamos que utilizarlo, pero el Excel también tendríamos que usarlo como una herramienta adicional. Entonces, el SAP 2000 es una herramienta que es muy extensa. Por lo tanto, los fabricantes se dieron cuenta que habían profesionales que lo estaban usando en áreas específicas y que no utilizaban las otras herramientas. Por ejemplo, allí en pantalla van a poder ver ya que hay cosas que por lo menos nosotros calcular una edificación, ya nosotros podemos hacer unos pórticos 3D y con esto nosotros lo podíamos destinar a la parte civil. Nosotros decíamos, bueno, perfecto. Podemos calcular edificios. También podemos calcular vigas, cerchas. Vamos a hablar de estas torres, pórticos amortizados, o sea, con varias diagonales. Esto es parte civil también. Los muros, las losas, los shell. En teoría, a todo esto, vamos a decir hasta acá, todo esto que está aquí arriba puede ser utilizado en la parte civil. Pero también tenemos otro tipo de elementos que están acá, como los elementos sólidos. Y un elemento sólido puede ser utilizado en cualquier carrera, sobre todo, por ejemplo, en la parte mecánica, en la parte civil también, en la parte de diseño industrial, pueden utilizar el modelado a través de elementos finitos para obtener resultados. La parte de tuberías y placas, así como la podemos usar en la parte civil, también la podemos usar en la parte mecánica, en la parte industrial, en la parte petrolera. Ahora, ¿qué pasa? Como fue un software enfocado prácticamente en la parte civil, también tiene una cosa, una particularidad, que no todas las partes de la ingeniería trabajan en las mismas áreas. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿No? Que, por ejemplo, tenemos personas que calculan edificios, pero de esos edificios hay personas que trabajan solamente en concreto y con, vamos a decir, pórticos, en concreto o en acero, o acero. Es lo que utilizan. Así como hay otros que trabajan la parte muros, se especializan en esa área. Otras personas que, por ejemplo, aquí dice tanque subterráneo, entonces podemos evaluar condiciones de suelo dentro de la misma parte civil. El cálculo de elementos simples, en este caso son vigas. Cerchas 2D pudiese ser utilizado también para puentes, aunque no lo queramos, puede ser así. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? La misma empresa se dio cuenta que tenían tantos usos, tantos usos que podían aprovecharlos de otra manera. Y esta fue como separando los programas de acuerdo a los usos que le estaba dando la comunidad profesional. Entonces de allí ellos particularizaron y dijeron, ok, si ellos sé que hay personas que están usando este software para edificaciones, hagamos un software y de allí saca el ETAPS que le permita a ellos trabajar todo lo que es parte de edificaciones sin tener que agregarle los módulos más complejos que ellos no van a utilizar. De esa manera el software se estuvo diversificando. ¿Por qué? Porque se hacía más económico. Además, tenemos personas que están trabajando puentes. Hagamos un programa adicional. Al principio comenzó como una herramienta del SAP, pero se estuvo hasta la versión 14,
Ahora tenemos el CCI Bridge, que es una herramienta exclusiva para puentes. Y aquí hay personas que yo sé que trabajaban en la versión de puentes con SAP y después de haber utilizado la del Bridge, ya no la usaron más. Además, tenemos la parte de fundaciones o diseño de losas, como en este caso también cabe acá, este caso de las partes de concreto subterráneos, todo esto, y para eso, ¿qué pasó? Se creó el SAFE, que ya después vamos a ir viendo qué vamos a hacer cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre yo enfoco esto. Tanto el SAFE como el SAP 2000, el ETAPS y el CCI Bridge, todos parten de un mismo esquema de trabajo, una misma organización, lo que llamamos el flujo de trabajo. Nosotros, cuando yo comencé con SAP 2000 y los otros software, ¿qué fue lo que hice? Fue aplicando lo que ya yo conocía de los otros software, de su funcionamiento, a él. Entonces, ¿qué pasó? Así pude yo meterme en los otros programas ya con los conocimientos básicos que tenía, y no solamente los de CCI, sino también los de Autodesk. El robot también tiene la misma metodología de trabajo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a empezar a trabajar básicamente con el ETAPS. ¿Por qué? Porque nuestra especialización está enfocada al desarrollo de proyectos estructurales, y en el contenido programático hablamos de edificaciones. ¿Por qué? Porque es lo más común que van a realizar como profesionales. Y es, vamos a decir, los primeros pasos que deben dar para tener vamos a decir, un desarrollo en estos programas. En este momento les estoy, vamos a decir, cuadrando acá las ventanas, superponiendo, sería la palabra, las ventanas tanto de SAP como de TAPS. Entonces, todo lo que nosotros nos vamos a enfocar en el ETAPS y vamos a estar interactuando también con el SAP 2000, porque hay cosas que se hacen en el SAP, ¿verdad? Y en el ETAPS también, pero hay que hacer pasos adicionales dentro del SAP para poder obtener el mismo resultado. Entonces, esas cosas vamos a verlas aprendiendo, vamos a ir trabajando todo lo que aprendamos con el ETAPS, lo vamos a poder aplicar también en el SAP 2000, tanto es así que las ventanas son muy parecidas. Y eso es parte de lo que estoy esperando que se les actualice esa pantalla para que puedan llevar la secuencia. Ok, ahí en pantalla se habrán podido dar cuenta que tienen en la parte superior izquierda, tienen el ETAPS 2015. Vamos a ver acá. ETAPS 2015. Y aquí yo le superpuse en otra ventana el SAP 2000. Yo quiero que nos tomemos unos segundos en visualizar qué es lo que hay en este cuadro verde que les estoy remarcando. Y qué es lo que hay, eso para el ETAPS, y qué es lo que hay en el del SAP 2000. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos los nombres idénticos para desplegar cada subventana. Por ejemplo, tenemos la ventana File, la ventana Edit, la View, Definir, Draft, Seleccionar, Asignar, Analizar, Display, Diseñar. Las opciones de detalle están solamente para el ETAPS, porque el ETAPS puede exportar sus planos. El SAP no hace planos. Posteriormente vamos a ver las opciones de el link de opciones. Vamos a tener la ayuda, tools. Son también como una especie de herramientas que el ETAPS también las tiene, pero las tiene separadas en otras ventanitas. Entonces fíjense que ahora, ese es lo primero que me doy cuenta. Lo segundo que me puedo dar cuenta es lo similar que son muchas de las imágenes. Por ejemplo, aquí está un bolígrafo, aquí tiene un lápiz,
Aquí tiene este candado. Ese candado también lo tenemos por acá. No lo ubico por aquí. No, lo que pasa es que aquella ventana no se ha abierto completamente. Tenemos el play, acá también lo tenemos. Las lupas para acercarnos, visualizar. Les recomiendo a todos ustedes que tengan un mouse con scroll, que puedan hacer zoom, eh, utilizarlo como herramienta para facilitar el número de clics, disminuirlo. Fíjense que hay una mano, esa mano es para moverlos, eso lo vamos a estar usando bastante. 3D, planta, elevación, 3D, X, Y, Z. Aquí estamos consiguiendo una de las principales diferencias que hay entre el ETAPS y el SAP. El SAP 2000 trabaja con coordenadas X, Y, Z. X, Y, Z. En cambio, el ETAPS trabaja con el X, Y y niveles. ¿Por qué? Porque como él es un software enfocado a edificaciones, él no le interesa tanto el conocer la altura, sino el número de niveles y la altura que tenga ese nivel. No trabaja con ejes coordenados en vertical. ¿Eh? Fíjense que todas las herramientas que están acá, de alguna u otra manera también las tenemos aquí. Entonces, sobre todo, miren, la parte izquierda, se van a dar cuenta que también ya lo voy a resaltar aquí. La parte de selección y dibujo es bastante similar. ¿Eh? Entonces, siempre vamos a tener el mismo tipo de herramientas. En parte porque trabajan con el mismo tipo de elementos. Por ejemplo, nosotros conocemos que tanto el ETAPS como el SAP, como el SAFE, como el ROBO, cuenta con tres tipos de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos punto, que los conoce como join, que ellos también tienen sus ejes locales de manera particular, X, Y, Z o 1, 2, 3, dependiendo cómo sean. Tenemos los elementos join, después tenemos los elementos frame y después tenemos los elementos shell. Los elementos join, déjenme buscar acá algo para que puedan tener eso allí anotado. Un momento. Ok. Los elementos, los elementos que componen los programas de cálculo por lo general son dos puntos. El primero que tenemos es el elemento join o punto. Joins o puntos en español. Estos elementos son los encargados de producir la conexión entre otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que como es el elemento de conexión, es el elemento donde va a movilizarse todo, desde las cargas, las restricciones, las deformaciones, todo va a suceder a través de los puntos. Entonces, los puntos como tal tienen propiedades de restricción, acá, de restricción, de deformación, de reacción, de carga, etc. Se las vamos a ir viendo después más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, cuando yo quiera aplicar restricción a la estructura, tiene que ser a través de los puntos. Por ejemplo, en un empotramiento, un rodillo, una carga, un elemento que permite solamente restricción en una de las direcciones,
Eso se va a hacer a través de los puntos. Ahora, los puntos también me van a permitir conocer las deformaciones o desplazamientos que puedan tener la edificación de acuerdo a cada punto. Como un análisis 3D, aunque nosotros hagamos simplificaciones diciendo que el diafragma va a ser un diafragma rígido y con eso que las deformaciones van a ser iguales en todas las direcciones de ese mismo diafragma y en todas las posiciones, eso realmente no es del todo cierto. Un diafragma rígido no es más que una simplificación para poder hacer los cálculos manuales. Pero como en este caso los software ya trabajan con la metodología matricial, esas simplificaciones ya vienen a ser secundarias. Y podemos hacer cálculos de deformaciones equivalentes de cada punto. Y con esto poder nosotros establecer alguna acción. Las reacciones. Las reacciones siempre van a estar ligadas a las restricciones. ¿Por qué? Porque no es más que la restricción de los grados de libertad que puede tener el elemento, en este caso el punto, son aquellos los que va a generar la reacción para poder ya sea diseñar la columna, diseñar la plancha base, la fundación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las fuerzas que podemos traer. Además, cuando hablamos de carga, es lo que les comentaba, que toda la distribución de carga de todos y cada uno de los elementos se va a hacer a través de los puntos. A pesar de que yo imponga la carga sobre la losa internamente o discretizada va a generar una cantidad de puntos que va a transmitir esa fuerza al elemento que esté interconectado, que puede ser un elemento frame o puede ser directamente una restricción porque ya va a existir el punto. Otra cosa, puede existir el punto sin un elemento frame y sin un elemento shell. Él solo puede funcionar, se puede estar creado en el modelo, pero tanto un elemento frame como un elemento shell no pueden existir sin que existan, valga la redundancia, los puntos. O sea, al generar un elemento frame, automáticamente usted va a estar generando un elemento, bueno, dos elementos punto, porque ese elemento frame es el que va a necesitar los puntos para hacer la transmisión de fuerza o para poder restringir las acciones o los grados de libertad que él va a tener. ¿Se entiende esto? Por favor. Entonces, además del elemento join, nosotros vamos a tener los elementos frame. Los elementos frame o elementos lineales van a tener también una serie de propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que van a tener? Ellos van a poder tener, ellos están asociados, los elementos frame van a estar siempre asociados a aquellos elementos que son por naturaleza un elemento lineal. ¿A qué me refiero? A columnas, a vigas, a diagonales, vamos a decir, a tensores y guayas no, porque ellos van a tener sus propiedades específicas. Pero dentro de una construcción, ellos siempre van a estar asociados a columnas, vigas, nervios, diagonales. O sea, siempre van a estar asociados a ellos. Y como siempre están asociados a ellos, los elementos frame son aquellos que van a poder tener sección transversal. Vamos a hablar de tracción transversal lineal, que no es más que la que pudiese ser un perfil de tubería o una sección en concreto, por ejemplo, si una columna de 30 por 30, esa propiedad se le va a aplicar. Entonces, fíjense, el elemento frame voy a tener propiedades que se le pueden asignar. ¿Cómo que? Una es la sección transversal. Se le puede asignar un material. ¿Sí? Además, se les puede imponer también acciones a esos elementos frame.
Vamos a hablar de imposición de acciones como cargas que pudiese, bueno, me faltó colocar que en los puntos, en los join, también pueden ser cargados. Puedo colocar cargas puntuales sobre el punto. En el caso del elemento frame, no solamente pueden ser cargas puntuales, pueden ser cargas distribuidas linealmente o no. También puedo imponer deformaciones, momentos aplicados. O sea, ese tipo de acciones las puedo agregar al elemento frame. Y por último, vamos a tener el elemento shell. Acá. O elemento de área. El elemento shell siempre va a estar relacionado a todo aquello que sea en área. Llámese losa, llámese losa de piso, de fundación, zapata, cubiertas de techo, muros, todo aquello que esté, elemento que necesite tener área para que pueda generarse un comportamiento deseado, tiene que ser definido como un shell. Después vamos a ver que los shells, dentro de los shells también hay distintos tipos, pero hablando de los componentes, de cómo vamos a dibujar, prácticamente solamente tendremos 3 elementos para dibujar. Los elementos shell también se le pueden agregar secciones transversales, donde simplemente con colocar el espesor ya estaremos definiendo propiedades de ese elemento. También le podemos aplicar cargas y deformaciones. ¿Sí? Y siempre, todos y cada uno de los elementos, frame y shell, van a estar compuestos a su vez por unos subelementos conocidos como puntos join, elementos join, puntos. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Todo bien? Entonces, básicamente, dentro del software o de los software, solamente puedo hacer 3 cosas: o join, o frame, o shell. Por eso es lo que facilita vamos a decir, usar esta herramienta. Por eso es la facilidad. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense, voy a dejar esto en segundo plano. Voy a cerrar el zap por acá. Y quiero mostrarles lo que sería ya la ventana de Etaps. Dale un chance. Aquí tenemos la ventana ya de lo que es el Etaps. El Etaps, en sus versiones iniciales, en su página inicial, siempre vamos a tener algunas propagandas, algunas cosas de información acerca de lo que se está desarrollando o lo que están haciendo la gente de CCI en base a los programas, ¿no? Aquí también vamos a poder ver, fíjense que resource, esto vamos a poder tener unas informaciones adicionales acerca del software. Hay unos videos tutoriales que van a estar ya en la disponibilidad de ustedes. Lo único que están en inglés, pero son bastante útiles. Como nosotros trabajamos las versiones en inglés, nos ayuda también nosotros para poder visualizar qué se hace y nosotros poder llegar a las mismas conclusiones por repetición. Aquí también vamos a tener la disponibilidad de los manuales de todas las herramientas. En este caso, una bienvenida de tabs, una parte introductoria. Sí, hay que practicar también el inglés. Acá, este manual que les voy a remarcar acá, es lo que conocemos como el CCI Analysis Reference Manual. Ese manual es donde dice todos los elementos matemáticos que utiliza el SAP
el de tabs y el save para llegar a sus análisis. Es importante que nosotros también podamos conocer parte de ellos para saber cuáles son los limitantes de cada uno de estos software. Pero bueno, eso lo haremos nosotros en otra oportunidad. Ahora, ok, fíjense algo, nosotros para abrir un programa, abrir un modelo, ya nosotros teníamos que haber tenido, por ejemplo, preestablecido, vamos a hablar de el problema típico. Ese problema típico, vamos a hacer un, un problema bastante sencillo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa que aprendamos es que antes de hacer cualquier clic, ya yo debo tener una idea de qué es lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que nosotros siempre comentamos en el módulo anterior que tenemos que conocer al cliente y que tenemos que pedir información acerca de lo que sería el proyecto? Una de las principales cosas que tenemos que entender del proyecto es que cuando tengamos la arquitectura vamos a poder saber en qué nos estamos metiendo. Vamos a poder conocer el área, vamos a poder conocer las irregularidades que le está planteando el arquitecto, además de que vamos a saber qué material es el que se quiere utilizar y el tiempo de ejecución. Entonces, ahorita por los momentos vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo porque me interesa para que podamos establecer valores para los análisis dinámicos que posteriormente vamos a hacer. Aquí les voy a hacer un dibujo. Ahí ve. No me queda muy bien porque esto lo estoy haciendo a pulso con el mouse. Y bueno, vamos a poner la misma longitud que le puse a la gente de la clase presencial. 4 metros por 4 metros. Esta es la planta que deberíamos tener. Además, voy a agregar una sección transversal en la que le vamos a agregar aproximadamente unos 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles, con una altura idéntica de 3 metros en todos los puntos. ¿Sí? No sé si ya pueden visualizar la imagen que está en pantalla. Les recomiendo que si desean pueden dibujar en un papel adicional que tengan ustedes allí a la mano esas características, porque después las vamos a estar reutilizando y este archivo seguro se me borra. Esa imagen que tienen allí en pantalla, les recomiendo que si quieren hagan captura de pantalla después que terminemos de copiar todo, o le pueden hacerlo manualmente. Ok, fíjense algo, ya cuando ya yo voy a saber qué edificios es, yo tengo que tomar en cuenta ciertos factores. Los factores que tengo que en primera instancia conocer es el sistema estructural a utilizar. En este caso van a ser pórticos. Este caso vamos a iniciar con pórticos. Después vamos a quedar lo que necesitaríamos saber: qué tipo de material vamos a poner. Material, en este caso vamos a suponer que es concreto armado. Esto es parte de la entrevista que debemos hacerle al cliente para saber dónde vamos a iniciar. Después que sabemos el concreto armado, vamos a pedir una serie de datos que vamos a requerir para establecer lo que es el análisis sísmico. Por ejemplo, lugar de implantación de la estructura,
implantación de la estructura, porque independientemente del país, ya la gente que está aquí de Colombia y de Ecuador y de Perú ubicará su zona, ¿no? Aquí me pregunta, que la típica pregunta de los clientes, ¿qué será más barato? ¿Concreto o acero? Eso es bastante relativo. Por ejemplo, el acero hace que la obra vaya mucho más rápido. De verdad que los tiempos de ejecución disminuyen bastante, pero tienen un problema, que la mano de obra para colocar la estructura de acero tiene que ser una mano de obra especializada, donde las personas sepan trabajar, soldar, almacenar, o sea, requiere un tipo de personal. Además que también tiene que ver que existan las garantías de que pueda llegar a trasladar el material de un sitio a otro. En cambio, el caso del concreto es mucho más fácil. Cualquier persona ha trabajado concreto armado, puede utilizarlos en cualquier tipo de obra, a donde, por lo menos aquí en Venezuela, donde vaya, siempre va a haber alguien que sabe utilizar el concreto como materia de construcción. Entonces, una cosa por otra. Pudiese ser una primera idea el acero, mucho más económico. Pero también dependiendo del tipo de estructura, te vas a obligar al concreto porque el acero vas a tener que disponer de unos elementos muy grandes que posiblemente ni siquiera los puedas transportar. Y si no dispones de un taller y del personal para hacer ese trabajo, vas a, vas a estar más bien perdiendo mucho tiempo. Entonces, hablamos del lugar de la implantación de la estructura, porque de acuerdo al municipio o al departamento, al estado, nosotros vamos a poder saber en qué zona sísmica está o qué riesgo sísmico va a tener esa estructura. Porque dependiendo del riesgo sísmico del lugar de la implantación de la estructura, usted va a determinar los análisis que requiere la estructura, que requiere la edificación. Vamos a hablar de la estructura. No, ya vamos a eso, ya vamos a eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos saber el lugar de la implantación de la estructura? Primero y principal para saber la zona sísmica. Porque la zona sísmica es la que nos va a permitir a nosotros establecer o asegurar que los pórticos va a ser el sistema estructural a utilizar ahí. Después de eso, la otra cosa que tenemos que saber, y yo creo que tendríamos que saber menos antes de esto, va a ir incorporando aquí, es la función de la edificación. No es lo mismo que sea un hospital a que sea una vivienda. En ningún país le van a dar prioridad a algo por debajo de un hospital. A la hora de un evento sísmico, los hospitales no deben fallar bajo ninguna circunstancia, porque no solamente ahora tendrá que atender los enfermos que tengan ya habituales, sino también los adicionales producidos por el sismo. Entonces, ya nosotros sabemos el sistema estructural, el material que lo vamos a hacer, qué función tiene, dónde va a estar, y en base a eso nosotros podemos decir qué análisis requiere. Si requiere análisis estáticos, si las irregularidades son muchas y hay que hacer algunos análisis dinámicos, la zona sísmica es alta, hay que hacer un análisis espectral. Y entonces cuando ya hablamos de espectro de diseño, entran en juego otras variables, como el suelo. El suelo es una de las variables. ¿Por qué? Porque el suelo incide directamente en la propagación de la onda sísmica, ya sea reduciéndolas, como las conocemos, o amortiguándolas, o expandiéndolas, como en el caso de los suelos blandos, que tienen la tendencia a expandir la onda sísmica y acelerarla.
Ahora recuerden que la fuerza sísmica va a ser, vamos a decir, independiente de la aceleración. Y digo independiente porque la fuerza sísmica va a depender realmente son de dos variables. Uno, de la aceleración que viene, pero la masa que tenga la edificación en conjunto con esta aceleración es la que va a producir la fuerza sísmica. Son directamente proporcionales. Mientras más masa tenga, más va a ser la fuerza sísmica, aunque las aceleraciones sean pequeñas. Y viceversa, aunque tenga masas pequeñas y las aceleraciones sean grandes, voy a tener fuerza sísmica grande. ¿Por qué hago esta acotación? Porque hay una tendencia hoy en día de atacar esos dos problemas. Porque como ya sabemos que el sismo existe, está allí y no podemos hacer nada para decir, para evitar que ocurra, tenemos que mitigar ese riesgo que tenemos latente en sitio. Entonces, ¿qué pasa? Solamente tenemos dos formas: disminuyendo la masa de la edificación. Eso lo hemos hecho ahora con concretos aligerados, aceros de alta resistencia. Entonces, cuando tenemos acero con mayor resistencia, disminuimos las cuantías y entonces con eso disminuye el peso de acero. Disminuimos también el tamaño de los elementos. Eso también para generar daño y producir disipación de energía a través del daño en la edificación. Pero eso es algo que vamos a conversar mucho más adelante. Pero también podemos tener, mmm, vamos a tener en cuenta este, que la tabiquería dentro de la edificación ya están siendo sustituidas por materiales más ligeros. En el caso de las losas nervadas, que usan losas de entrepisos, que se usan elementos de anime o no sé cómo, creo que en Colombia le llaman yesca, eso lo conocemos, el nombre técnico sería isofil, no sé cómo sería en Ecuador, el amigo Tenechaco me puede ayudar. O sea, todo esto en busca de reducir el peso, la masa de la edificación. También podemos hacer reducciones de los niveles de aceleración, colocando amortiguadores sísmicos en la base de las edificaciones. Esto para que cuando la fuerza sísmica llegue allí pueda ser mitigada a través de núcleos de neoprene con placas metálicas y que van a absorber esos esfuerzos cortantes que están llegando a la base y con ello disminuir o reducir en gran parte la aceleración que va a llegar a la edificación. Anteriormente se usaban unos con núcleo de plomo, pero ya han sido prohibidos porque son altamente contaminantes y tóxicos. ¿Sí? Ahora, una gran cantidad de elementos que tenemos acá en cuenta para poder empezar el modelo. Si nosotros vamos a comenzar este modelo, y, y es lo que les digo, nosotros debemos partir de una geometría básica, lo que llamamos, por lo menos aquí en Venezuela, un prediseño. Nosotros no podemos llegar, meternos en el SAP, o en el ETAPS, o en el 6, en el que sea, ahora vamos a ver qué vamos a hacer. No. Cuando nosotros ya entramos en el software es porque tenemos muy claro las condiciones que vamos a agregar de predimensionado. Aquí me pregunta, ¿con los programas se pueden incluir los amortiguadores sísmicos? Sí, sí, Fermín, eso, los amortiguadores sísmicos no son más que dentro del software que unos links y como esos amortiguadores tienen su, vamos a decir, condiciones de fabricante, las rigideces, tanto en X como en Y y en Z, nosotros podemos generar elementos conocidos como link, donde esa propiedad de amortización la incluimos allí y podemos tener resultados bastante buenos con respecto a eso. Ahora, otro punto a evaluar. Entonces, nosotros debemos partir de esta geometría que nos está dando la arquitectura, partir de ya conociendo qué es lo que voy a hacer
y qué es lo que debo definir y para qué lo voy a utilizar. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que si esto es una edificación de 7 niveles, no puedo decir que el concreto que voy a utilizar es un concreto 180, 180 kilos por centímetro cuadrado. No es la idea. La idea es que si ya vamos a usar un pórtico y por concreto, yo como ingeniero debo tener en cuenta de que debo utilizar un concreto con un F, bueno, en este caso vamos a ver acá, un concreto con un F'C, F'C igual a 1 por lo mínimo, vamos a poner unos 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor que yo debería tener como mínimo allí. Entonces quiere decir que ya sé de dónde voy a partir. Yo no vengo a adivinar. La otra cosa que tengo que hacer es predimensionar los elementos que van a estar acá. Por ejemplo, tengo 2 niveles, 3 niveles y 2 niveles más. Yo puedo comenzar estableciendo que voy a definir secciones transversales para las columnas, que las voy a llamar C de columna de 30 centímetros por 30 centímetros. 30 centímetros por 30 centímetros. ¿Por qué 30 por 30? Porque esa es la más pequeña que me permite la norma. En este caso la Covenin, esa es la columna de diseño más pequeña. En la ACI 318 también establece la columna de 30 por 30 como la elemento a la columna mucho más. Vamos a decir, no debo reducir ese tamaño. Adicionalmente a eso, yo sé que todos los elementos estructurales deben contar con un acero mínimo. Yo les voy a hacer llegar una hoja de Excel en la que ustedes van a poder calcular o estimar los aceros mínimos de distintas secciones de columnas y de distintas secciones de viga. Por los momentos, ya yo he revisado que eso me va a dar proporcional que le coloque 8 barras de media pulgada. Aquí, distribuidas uniformemente. Eso es parte de lo que vamos a colocar en este trabajo. Evidentemente las columnas de 30 por 30 no me van a servir para toda la edificación. Entonces debo ir haciéndolas crecer a medida que bajo en la estructura. Para los dos primeros niveles, o sea, de arriba hacia abajo, el nivel 7 y el nivel 6, las columnas de 30 por 30 deberían ser suficientes. Posteriormente vamos a iniciar vamos a continuar con una columna de 35 por 35. Siempre trabajo aumentando de 5 en 5. Fíjense que eso es una posibilidad. Ahora, en esa columna de 35 por 35, también vamos a imponer inicialmente el acero a colocar. Pudiésemos estar hablando de unas 8 barras, vamos a poner aquí 8 barras de 5 octavos de pulgada. Para quienes no usan este sistema de nomenclatura, esto sería lo mismo, vamos a ver acá, que poner la cabilla número 4 y aquí estaremos colocando la barra número 5. ¿Sí? Adicionalmente, vamos a agregar la columna de 40 por 40, de 40 por 40,
aquí, que si no mal recuerdo, aquí hay gente que está conectada de la clase online, de la clase presencial, corrijo. Si no mal recuerdo, creo que fueron 4 barras. Vamos a ver acá, 4 barras de 3/4. 3/4 de pulgada y 4 barras de 5/8 también. 5/8. Eso es una distribución. De esta forma, esto lo vamos a repasar en el momento que vamos a definir las secciones transversales y ver de dónde saco yo esos aceros y por qué yo tengo que tener ese acero definido. Adicionalmente, voy a definir una sección de 45 por 45, donde voy a poner 8 barras de 3/4 de pulgada. Cuarto de pulgada. Este sería el equivalente a la número 6. Entonces, ojo, estos aceros que estoy poniendo aquí después los vamos a verificar. Entonces fíjense, si en una estructura regular como esa, de 4 por 4 metros y las variaciones de alturas no son altas, nosotros deberíamos tener por lo mínimo un número de 3 elementos, de 3 columnas en la distribución de toda la edificación. Pero yo siempre armo una de más, por si acaso cuando yo veo el análisis no me, no me, no me basta, entonces yo pudiese estar agregando, tener una barra definida, una columna de más definida. De más está decir que esos 4 elementos los vamos a dar, son propiedades que le vamos a dar al elemento frame. Ahora, también tenemos que tener una correspondencia en el predimensionado. Ya sabemos que allí 30, 35, 40 y 45 parten desde la columna más pequeña que me permite la norma y así voy creciendo a medida que voy bajando en la edificación. Ahora, las vigas también tienen algo más o menos parecido. Las vigas tienen la particularidad donde que la altura de la viga está definida aproximadamente por la luz que va ella a cubrir. Ese es un valor que puede oscilar entre la luz entre 10 o entre 12. Eso quiere decir que por lo menos ya nosotros debemos tener en cuenta que la altura de la viga debería ser de 40 centímetros. Eso es, vamos a decir, algo ya normalizado. Por ahí debería estar el valor aproximado. Evidentemente eso va a depender de la carga que tenga ese entrepiso y requiera que la viga tenga mayor rigidez, puede aumentar. Pero por lo general, la altura de la viga la va a establecer la luz que ella va a cubrir. Entonces, en este caso vamos a tener que la viga va a ser de 40 centímetros. Ahora me faltaría la base de la viga. La base de la viga, las normas sismorresistentes y de diseño de elementos de concreto armado, llámese NSR10, llámese Covenin, llámese norma ecuatoriana, llámese norma peruana, todas tienen un factor en común y es que no permiten una base menor o inferior a los 25 centímetros de espesor, o sea, de base de la viga. Ya por razones constructivas, ya por razones de seguridad del nodo, etcétera, 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 ya no se permite. Y también podemos tener en cuenta otro factor, que la viga tiene que tener una esbeltez. Esa esbeltez de la viga va a venir dada por una relación entre la altura y la base de la misma que no supera el 40%. ¿Qué quiere decir? Que la base debería estar alrededor del 40% de la altura. Pero ¿qué pasa?
tiene que cumplirse ambas condiciones simultáneamente para que pueda tomarla allí. Si por ejemplo ya usted sabe que no puede poner menos de 25 centímetros de base y si el 40% de la altura le da inferior, en este caso creo que da como, creo que son 16 centímetros, usted va a imponer la dimensión mínima que le dice la norma. En este caso es viable que la base sea 30 por motivos constructivos. ¿Qué ocurre? El encofrado para la viga de 30 por 30, para una viga de 40 por 30 puede ser utilizado para los niveles, por ejemplo 3, 4, 5, donde las columnas sean de 35 centímetros hasta llegar a la sexta y el séptimo nivel. O sea, podemos reutilizar ese encofrado. Recuerden que tenemos que optimizar al máximo los materiales en obra porque allí es donde vamos a hablar de significado en dinero. Entonces, continuando, ¿qué decía? Entonces, una viga viable para este proyecto, vamos a llamarla B, tendría que ser de base 30 centímetros por 40 centímetros de altura. Esa es una viga que pudiese ser bastante buena para este proyecto, pero adicionalmente voy a generar otra viga de secciones parecidas, de viga, por ejemplo, otra viga de base 35 por altura 40. Y pudiésemos también utilizar una viga de 40 por 40 centímetros. Estamos hablando en centímetros, ¿no? Eso es para nosotros tener, ya vamos a decir, como una lista de los elementos que tenemos que definir. Adicionalmente a eso, vamos a generar un nervio o una viga para hacer las losas nervadas. Vamos a contemplar que la losa aquí es nervada. Y voy a suponer que ese nervio va a ser de una altura, una base de 10 centímetros por 25 centímetros, que va a ser la altura de la losa. Eso es algo que vamos a tener establecido allí. No sé si tengamos alguna pregunta al respecto. Ok. Entonces, fíjense algo. Nosotros vamos a dar inicio a un modelo ya partiendo de una idea preconcebida. Eso va a ayudar a que cuando nosotros vengamos a introducir los materiales a las secciones, vamos a lo que vamos. O sea, ya estamos utilizando el criterio de ingeniería dentro de los cálculos. ¿Esto es para qué? Para disminuir el número de veces que tenga que correr usted el software para verificar el dato, volver a desbloquear, ahí di un error, vuelvo para atrás y volver a hacer eso. Eso que estamos haciendo es lo que induce que al perder tiempo induce el daño, porque también vamos a estar rehaciendo una y otra vez la tarea hasta que posiblemente lleguemos a la conclusión final. Pero ¿qué pasa? Si ya nosotros partimos de una idea inicial preconcebida, esos números de veces que vamos a dar atrás y volver a regresar se van a ver disminuidos. Ok. Adicionalmente a eso, fíjense que hasta ahora hemos definido puros elementos frame. Vamos a definir un elemento área que lo vamos a determinar llamar como losa de entrepiso, y la vamos a llamar L igual a 5 centímetros. Esa es la loseta que va a estar sobre los nervios a cubrir allí para la losa de entrepiso. Adicionalmente voy a definir otra sección que la vamos a llamar zapata,
que va a ser una Z igual a unos, vamos a ponerle 30 centímetros de espesor. Son elementos que vamos a estar definiendo para tenerlos ya registrados en la computadora, dentro del modelo, y de esa manera nosotros podemos tener todas las herramientas para poder trabajar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo voy a guardar este archivo. Permíteme acá. Voy a tenerlo ahí guardado. Completar acá la idea del video. Otro de los materiales que también tengo que definir es el FY del acero. Que en este caso nosotros aquí en Venezuela utilizamos 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso es para nosotros determinar la calidad del acero que vamos a tener allí. Por ejemplo, acá me están preguntando si tengo algún resumen de normas y criterios a aplicar. Tengo la norma. Y no se preocupen por eso, que al final de la especialización deberíamos conocernos las de memoria. Eso es algo que lo vamos a hacer tantas y tantas veces que esos criterios se los voy a extender yo a ustedes. ¿Sí? Aquí me dice, sí, bueno, entonces vamos a dejar estos datos de este predimensionado para posteriormente dar inicio a la parte de modelado. Entonces vamos a dejar todo por el día de hoy para mañana continuar. Gracias.